en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Y el primer texto está en Oseas capítulo 4, versículo número 1. Escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y el otro texto está en el libro de Oseas mismo, en el capítulo 6 y en el versículo número 6. Y ahí dice lo siguiente: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. En ambos pasajes, si hay algo muy evidente y hay algo muy claro, es que todo este pueblo lo que menos tenía era un conocimiento de Dios. La gente al día de hoy no conoce a Dios, pero cuando uno va a las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que Dios se ha revelado a los hombres a través de toda la historia de la humanidad. De hecho, el libro de los Salmos, el capítulo 19, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Dios constantemente ha estado revelándose, dándose a conocer al hombre, para que el hombre entienda quién es Dios, qué es lo que hace Dios, qué es lo que puede hacer. La revelación de Dios al corazón del hombre, sin lugar a duda, trae un sinnúmero de bendiciones. Eres bienaventurado, considérate dichoso si Dios a ti se ha revelado. Pero si Él no se ha revelado a ti aún, déjame decirte que tristemente eres un desdichado. Puede ser que tú hayas oído predicaciones, muchas predicaciones a lo largo de muchos años en tu vida, pero tal vez tengas dudas. A veces tienes fe, otras veces no tienes fe. Unas veces estás con mucho ánimo en las cosas del Señor y otras veces te encuentras decaído. Pero si ese es tu caso, yo tengo buenas noticias para ti. Porque si el Señor en esta mañana le ha placido traerte y tenerte sentado en esta hora aquí con nosotros, tú debes de saber que los propósitos de Dios, los planes de Él, nada es al azar y nada es en vano. Yo oí una frase que la acostumbro a oír regularmente cuando uno habla acerca de Dios: yo oro y me responde. Y porque Dios respondió algo para su beneficio, esas personas pretenden que conocen a Dios. Hay otras personas que dicen: me ha ido bien en la vida. Y porque en la vida les ha ido bien, para ellos es un sinónimo de que Dios está con ellos y que ellos conocen a ese Dios. Para otros hay momentos de aflicción y de dificultad en los cuales claman. Y ocurre que cuando claman parece ser que sus problemas llegan a desaparecer. Entonces estas personas, cuando en esos momentos difíciles obtienen un favor de Dios, ellos dicen: es que Dios me ama y yo conozco a Dios. Pero lo que no saben es que Dios es bueno. Lo que no entienden que eso es simplemente la gracia común que Él derrama sobre la humanidad, sean buenos o sean malos.
Es gracia común, pero no gracia salvadora. No es gracia que salva. Dios lo que está haciendo allí es mostrar su benevolencia, mostrar su piedad, su misericordia, su bondad. Y mucha gente recibe un favor y piensan que como les ha ido bien o Dios les ha respondido, conocen al Señor. Nosotros no podemos llegar a conocer a Dios a través de los pensamientos y de conceptos humanos con respecto a Él. La única manera de conocer a Dios es cuando Él mismo se da a conocer al individuo. Es cuando Él se revela en su majestad, en su gloria, en su sencillez, en su humildad. ¿Qué tenía Zaqueo? ¿Qué tenía Mateo? ¿Qué tenía Pedro? Pero no nos vayamos tan lejos. ¿Qué tenemos nosotros para que Dios se haya revelado a nosotros miserables pecadores? ¿Qué tenemos? Nosotros nos hemos decepcionado en la vida cuando creemos conocer a alguien en esta vida que al final resultó diferente a lo que nosotros pensábamos de él o de ella. Pero en la iglesia, a su pueblo, a sus hijos, Dios le plació un día revelarse, mostrarse tal y cual como Él es. Mira, y lo más importante en la iglesia del Señor no es tanto cuánto tú oras ni cuánto sirves, sino cuánto le conoces. Es lo más importante. Y mi primer punto en esta mañana la he titulado su revelación inicial. Y es inicial porque obviamente su revelación está primeramente en el Antiguo Testamento y luego se revela también en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo quiero ver con ustedes cuál es la revelación inicial de Dios para con su pueblo. Y esto ocurre en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos que desde el inicio Dios empezó a revelar. Se reveló en la creación. Dios se reveló y mostró quién era Él cuando por causa del pecado Él envió el diluvio y destruyó la humanidad, salvando solamente a Noé y a unos cuantos. Dios se reveló cuando dividió el mar Rojo para que su pueblo caminara en seco. No fue Moisés, ni fue la vara, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios. Dios se reveló de esa manera. Pero Dios también se reveló cuando Él mató a los primogénitos de los egipcios. Y también cuando permitió que su pueblo escapara de todo el tiempo que había servido como esclavo en tierra de los egipcios. Si uno se pone a pensar en el concepto de que su pueblo tendría de Dios al haberse revelado de esta manera, yo estando en ese lugar, yo pensaría, ¿qué Dios que tiene tanto poder? Es un Dios poderoso. Y mi concepto tal vez de Dios hubiera quedado solo en eso. De un Dios que tiene poder para matar, para abrir el mar, para enviar un diluvio. Pero más adelante, cuando uno va en el Antiguo Testamento, uno llega a la ley moral de Dios. Y el segundo mandamiento dice lo siguiente, porque esta es otra revelación del Señor. Y dice allí en Éxodo 24, que es el segundo mandamiento, dice, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ídolo. La esencia del segundo mandamiento
tiene por objeto un conocimiento correcto de Dios. Un conocimiento correcto. Esa es la razón por que Dios manda de abstenerse a que su pueblo pudiera ser en cualquier momento ídolos que no conocían. Producto de la imaginación pecaminosa del hombre, nosotros no podemos ni debemos expresar nuestro propio concepto de Dios en nuestros corazones. No podemos tener una idea que a mí me parece que Dios es de esta o esta manera. Los hombres iban a hacerse imágenes de un Dios a quien no conocían. Y Dios dice, no lo hagas. El segundo mandamiento tiene como objetivo el conocimiento correcto de quién es Dios. El concepto nuestro generalmente es un concepto distorsionado. Cada uno tiene a un Dios de una manera y este tiene a Dios de otra manera. Pero hay un concepto que es bíblico y que es verdadero. No hay dos verdades, hay una sola verdad. No hay tres verdades. No hay 10 verdades, la verdad es única. Y esa es la razón, basado en este segundo mandamiento, por lo cual un cristiano no debe tener una imagen de Dios ni en el pecho, ni en la casa, ni en el carro, producto de la imaginación del hombre. Ocurre que Dios da los mandamientos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y el pueblo sigue su marcha rumbo hacia la tierra prometida. Pero unos días, horas después, mientras Moisés conversaba con el Señor en el Sinaí, el pueblo estaba haciendo abajo un becerro de oro. Estaban ya ideándose un becerro para adorar a Dios. Se dice que en la antigüedad las divinidades iban montadas sobre animales visibles. Lo invisible iba montado sobre lo visible. Algunos sostienen que esa era la razón por la cual ellos hacían ese becerro, porque el Dios invisible iba a estar sobre aquello visible. Lo cierto es que después del incidente del becerro de oro, Moisés quiso conocer a Dios correctamente para enseñar a su pueblo la verdad con respecto a Él. Qué bueno. Porque debe ser conocida la verdad de Dios. La verdad de Dios. Así que en Éxodo 33, versículo 13, dice la Escritura que Moisés le dice al Señor de esta manera: ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mira, el interés de Moisés era conocer a Dios. Pero el interés de él también era que el pueblo conociera de Dios, conociera del Señor. Ahora, Moisés se atreve a pedir algo que probablemente no le estaba permitido pedir. Y él pide ver la gloria de Dios. Y más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 18, él dice lo siguiente: entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¡Wow! Un hombre quería ver la gloria de Dios. No puede haber un hombre que vea a Dios y viva, dice la Escritura. Pero Moisés quería conocerlo y quería ver la gloria del Señor. Y en el versículo 19 el Señor le responde lo siguiente a Moisés: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Dios le dice lo que va a hacer. Le dice dónde debe estar, dónde debe ocultarse
para que cuando pase pudiera verlo a Dios. Y ocurre que Dios se revela a él, y lo que alcanza a ver, dice la Escritura, Moisés de Dios son su espalda. La Biblia no nos da mayor detalle sobre eso, pero sí nos da una revelación verbal de lo que Dios mismo dice de sí mismo. Y eso es lo importante. Nosotros podemos estar pensando en la gloria y la majestad del Señor, pero lo que Dios hace aquí es que hace de Él mismo una revelación verbal de quién es Dios. Y en el libro de Éxodo, el capítulo 34, versículos 6 y 7, está esta revelación verbal muy conocida en el Antiguo Testamento. Y dice la Escritura: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es todo lo que Dios revela de sí mismo. Si queremos resumirlo en dos palabras, en estos textos lo que uno ve es que Dios, nuestro Dios, es un Dios glorioso. Y lo segundo es que es un Dios bondadoso. Ahora bien, ¿qué implicaciones tienen estos dos versículos para nosotros al día de hoy? Bueno, en primer lugar, la primera implicación es que la misericordia de Dios es mostrada hacia los pecadores arrepentidos o hacia los pecadores que se arrepienten. Esa es la primera implicación. Y mira el beneficio. Dice que Él se va a mostrar misericordioso, bondadoso, tardo o lento para la ira. Se va a mostrar abundante en amor y verdad. Él iba a guardar la misericordia a millares. Iba a perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tiene primeramente esa connotación. Dios se iba a mostrar ante el pecador arrepentido. Pero la segunda implicación que tiene es lo contrario a esto. Y era que la severidad y el juicio de Dios iba a estar contra los pecadores y contra los duros de corazón. Porque el mismo texto nos lo dice. Dice: y no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por un lado, Dios estaba mostrando su gloria y su bondad. Pero esa bondad de Dios tenía un favor para aquel que se arrepentía, y tenía también una sentencia y un juicio para aquel que duro de corazón. ¿Cuántos de nosotros en los momentos difíciles recordamos quién es Dios basado en esta revelación? Los profetas, los hombres de Dios, intercedieron en base a esta revelación que conocían de Dios. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, Moisés, el mismo Moisés. El texto es muy largo para leerlo todo, pero Dios iba a destruir a Israel. Y Moisés tiene que interceder. Señor, pero ¿cómo vas a destruir al pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Que nos sacaste de Egipto y como no nos pudiste introducir a la tierra prometida, entonces nos mataste. Señor, lejos sea de ti aquello. Y entonces él dice estas palabras en Números 14:18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación.
Qué interesante. Por eso es que más adelante también el salmista va a recordar con frecuencia esa revelación verbal de Dios como la base de la esperanza. Y en el Salmo 103, él dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ellos sabían quién era su Dios. Para ver el último texto del Antiguo Testamento, Nehemías es otro quien proclama también esta verdad revelada, esta revelación verbal de quién era Dios. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 17, dice la Biblia lo siguiente: rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. ¿Sabe por qué Dios tiene tanta misericordia con nosotros? Porque Él es compasivo y bueno. A pesar de que tú y yo tenemos malos pensamientos y hablamos mal y actuamos mal, a pesar de nuestros prejuicios y muchas veces nuestra indiferencia para con Dios, Él ha mostrado cada día su compasión con nosotros. ¿Qué tienes tú que no pueda destruirnos el Señor? Solamente es su compasión y su misericordia. No es nada más. No pienses que está en ti que eres muy bueno o súper bueno. Piensa que Dios es compasivo y misericordioso para con nosotros. No pienses otra cosa. Esa revelación verbal fue la base para que el pueblo regresara a la fe. Y en todas las circunstancias, el pueblo de Dios sabía cómo orar y qué creer con respecto a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenía bien claro la revelación verbal de quién era Dios. Pero esa es su revelación inicial, mostrada en el Antiguo Testamento. Pero Dios se revela también en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, nos dice ahí que la palabra era Dios, que el verbo era Dios, y que esa palabra o ese verbo se hizo carne. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y oiga esto, y el verbo o la palabra era Dios. Era Dios. Y más adelante en el versículo 14 dice allí: y el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Usted sabe qué es lo que ocurre con este pasaje? Que en el Antiguo Testamento lo que nosotros tuvimos fue una revelación verbal de quién es Dios. En el Nuevo Testamento, esa revelación de Dios dada a Moisés en el Antiguo Testamento ahora se reviste de carne y sangre y vive delante de los hombres. Ya no es una revelación verbal, ya no es palabra. Ahora Dios se revela en la vida de Jesucristo, su Hijo. Esa revelación verbal de Dios en el Antiguo Testamento se reviste ahora de carne y sangre.
Por eso es que dice la Biblia, si alguno ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Por eso, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Cristo es la puerta, Él es la entrada al cielo. Bienaventurado aquel que sin verlo ha creído, porque Dios reveló a su Hijo Jesucristo. Y la razón de por qué Dios prohibió hacer imágenes en el segundo mandamiento es porque nos tenía una revelación mucho mayor de sí mismo. Primeramente en forma verbal, luego en la carne, es decir, en Jesucristo, y después Él se revela a sus hijos. Por eso yo empecé diciendo, qué dichoso y bienaventurado aquel a quien Dios se le ha revelado. Mira, querido amigo, tú puedes tener una religión y puedes estar muy apegado a tu religión. Y yo no te voy a sacar de tu religión. Pero si no tienes la revelación de Cristo, no tienes nada. Lo único que tienes es una religión. Nada más. No tienes nada. Para terminar, tengo una aplicación que va en doble sentido. La primera es para los creyentes, para los cristianos. Todo cristiano se sobreentiende que Cristo se ha revelado a él o a ella. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, si ese es el caso como cristianos, nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Otros deben ver a Cristo en nosotros. Romanos 8:29 dice la Escritura lo siguiente: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 3:10. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Qué importante para el cristiano reflejar la imagen de Cristo. Así que si hay un mensaje para los creyentes, es que con esa revelación que tenemos, reflejemos la imagen de Jesús. Y entonces, vamos a hablar ahora la segunda aplicación para aquellos que están lejos de Cristo, para aquellos que tienen dudas, para aquellos que han pensado toda su vida que eran cristianos y que ahora se dan cuenta que no tienen nada, que lo único que han tenido es su religión. Para aquellos que saben que no tienen una intimidad con Dios. Para aquel que tiene dudas, mi consejo es, tú le podrías pedir al Señor esta mañana que se revele a tu vida. ¿Se lo podrías pedir? Tú puedes hacerlo. Tú se lo puedes pedir. Tal vez tú no sabes y no conoces el amor de Dios. Has tenido por ahí ciertas pinceladas del favor de Dios, pero no lo conoces. No lo conoces. No lo conoces. Pero lo que sí es cierto, que Él sí te conoce. Eso sí es cierto. Él te conoce. Es probable que tengas dudas. Y tú estás pensando, ¿y me aceptará? Tal como soy, con lo que tengo,
y con lo que he hecho. Bueno, quiero recordarte algo. Mi Dios es compasivo. Mi Dios es misericordioso. Mi Dios es bueno. ¿Tú quieres conocerle? ¿Quieres que Él se revele a ti? Pídeselo. Pídeselo. Pienso que ese es el motivo por el cual Dios te trajo esta mañana aquí. Pídeselo. Que Él se ha revelado a ti. Recuerda que Él es misericordioso y bueno. Y bueno. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.